Hey, buenas, buenas. Muchas gracias a los amigos de Tenerife, a los amigos de Guarandinga que me han invitado. Mi nombre es Bruno Capuano y hoy vamos a hablar de Aspire. Trabajo en GitHub barra Microsoft, trabajo como en DevRel, como Advocate. Me gusta hablar de estas tecnologías y soy muy, pero muy fan de Aspire. Así que, hey, vamos a hablar de Aspire Today. Se me mezcla un poco el inglés porque ya habréis notado el acento. Soy argentino, me crié en Argentina, viví en España 11 años, ahora vivo en Canadá. Estuve de visita hace poco por ahí. Y bueno, a ver qué pasa. Vamos a hablar un poquito de Aspire. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo se ha encontrado con un archivo, este tenía que ser un doc, porque ya pocos usamos Markdown en esa época, pero te encontrás un archivo que es el setup final copy de versión 7 de cómo configurar algo, cómo empezar a trabajar. Y ojo, esto, Aspire nace como un proyecto interno, pero básicamente lo que trata es de ese infierno que teníamos cuando algo funciona en una máquina, reproducirlo en otras, pues ahí va a esto. Y ojo, el tema importante aquí ya no es solamente el hecho de, por ejemplo, empezar a trabajar o empezar a ver cuando tenés una API o dos. Si tenés aplicaciones que necesitan trazabilidad, que necesitan coordinarse, hablar entre ellos y demás, .NET, por ejemplo, tiene un montón de librerías para hacer eso, pero no las usábamos. Las Discovery, las Network Service Discovery existen desde hace un montón de tiempo y nadie las usa. Aspire nació como un producto de .NET primero, pero te ayuda en todo esto. Te ayuda cuando tenés que coordinar APIs, frontends, bases de datos, secretos, telemetrías y un montón de cosas más. La idea es que como programadores nos centremos en lo que nos importa y no tratemos de renegar con todas estas piezas que tenemos aquí. Y ojo, si alguien conocía .NET Aspire, esta charla básicamente te dice ya no es más .NET, es una actualización de eso. Voy a empezar de cero, voy a tratar de llegar lo más que pueda en estos 40 minutos, pero hey, ya no lo mires como algo de .NET porque cubre muchos, muchos otros lenguajes. Y lo principal que vamos a ver es que ya no tenemos más ese código, esa infraestructura definida en archivos YAMLs y cosas así, sino que tenemos C#. Tenemos código que podemos entender. Y los que me conocen, los que saben, como yo soy muy, muy fan del código y demás, saben que yo a los 3 minutos hago la primera demo. Entonces, bueno, vamos a ir directamente para eso. Entonces voy a venir aquí y os voy a mostrar directamente primero. Estas son las 3 líneas de código que tiene una aplicación Aspire, por ejemplo, que te crea un backend, que es un proyecto de C#, que se llama Project 01 Aspire Application API Service. Tenemos un frontend que usa el C#. Y lo interesante es que hemos creado este archivo que se llama apphost, que es la pieza clave. Ponemos un pin ahí porque acá hay mucho que contar después, que es la pieza clave de todo Aspire. Y después podemos definir, por ejemplo, que tenga health check, HTTP health check. ¿Qué significa esto? Que hay un proceso, un demonio que chequea que este recurso esté en funcionamiento. Esto es de toda la vida. Si algo pasa, levantamos una mano, está pasando algo, se cayó uno de los nodos, un pod, hay que levantarlo. Bueno, tenemos los health checks como parte de Aspire. Después le podemos decir en este caso, por ejemplo, al frontend, que es el web, que agregue, obviamente, que tenga unos endpoints de HTTP, que tenga el health y que agregue la referencia al segundo, al API Service. Esto lo que va a hacer es que sea muy fácil desde el frontend saber dónde está el backend. Te olvidas de tener, en el caso de .NET, archivos en el app settings, JSON, dónde está el localhost y tu puerto. Todo lo va a hacer, te va a gestionar todo esto Aspire. Y ya está. Con esto como funcionamos con un esquema de builder, build, run y ya está funcionando. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo tan fácil, tan simple como, por ejemplo, agregar caché? Si yo quisiera agregar caché en este ejemplo, lo que tendría que hacer aquí es decirle, por ejemplo, un builder, vamos a hacer un var caché es igual a builder add Redis y agrego Redis. Y con esto ya voy a tener agregado una referencia de Redis. Me están faltando aquí algunas, creo que tengo que poner el nombre. Me están faltando aquí algunas referencias tal vez o demás. Pero también lo que puedo hacer ahora, cuando ya tengo el caché, es decirle al frontend, así como tengo el con la referencia del wait for, le puedo hacer with reference y le decimos que haga referencia al caché y como también queremos que espere que se cree el caché, le hacemos wait for caché. Y en este caso, ya con esto directamente, wait for. Y en este caso, ya con esto directamente, lo que vamos a tener es agregado el caché de Redis, que lo vamos a tener puesto aquí, y vamos a tener que el frontend va a utilizar el backend y a su vez va a tener el caché. Si yo todo esto lo ejecuto, voy a poder en el formato grande de Aspire, voy a poder ver todo lo que tiene. Y por cierto, acá tenemos varias llamadas, empezamos a tener más cosas que son las que hacen interesantes todo esto. Así que volvamos un poco las slides
para revisar esto. A mí lo que me gusta, antes de volver a las slides, es que esto es código C#. Aquí tenemos código directamente que podemos leer, si te gusta C#, y que lo vas a entender en tener algún archivo raro de estos de Kubernetes con los YAML y estas cosas que le gustan a un montón de gente que tenemos ahí. Pero bueno, lo interesante de Aspire en este tipo de cosas, en este tipo de escenarios, como dije recién, es que tenemos Visual Studio Code, tenemos el template de C# de Aspire, agregamos el Redis, pero se puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque desde la versión 13, desde noviembre del año pasado, si mal no me acuerdo, Aspire dejó de ser .NET y soporta de forma nativa Python, JavaScript, TypeScript, Go. Inclusive el app host que veíamos recién lo podés escribir en TypeScript. Entonces, si alguno es fanático de JavaScript, TypeScript, etcétera, puede manejar su app host de AR y está soportado. Creo que fue GA para ahí. No es solamente un framework, vamos a ver después de ejemplo más complejo, pero es un toolchain. Te ayuda no solamente a definir la infraestructura, como veíamos recién, mis servicios, cómo se conectan, etcétera, agregar capacidades como caché, sino también a ejecutar, a depurar, preparar la aplicación para ser desplegada. Ayuda muchísimo en el deploy. Es open source, es gratis y tiene una comunidad que está súper activa en Discord y en GitHub. Yo creo en lo particular que es genial en este aspecto, porque si venimos aquí y volvemos y por ejemplo, vamos a lanzar esto. Hay varias formas de lanzar esto. Yo, como soy muy fan de lo mío, voy a ir a este directorio, vamos a hacer un Aspire Start. Hay varias formas de lanzar. Yo voy a lanzar Aspire directamente desde la consola. ¿Por qué? Porque yo podría hacer un F5 y lanzarlo y lo que sea, pero el Aspire Start lo que hace es lanza y desconecta. Aspire también está preparado para tener para soportar un montón de comandos en el CLI que lo que van a permitir es que puedas verlo aquí. Entonces acá tenemos el localhost con el login, etc. Si yo abro este login, me lo va a abrir aquí en el browser, en embebido. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a sacarle un poquito de zoom. Bueno, aquí no se va a ver muy bien, pero vamos a hacerlo. Vamos a sacar un poquito de zoom para que se vea mejor. Vemos aquí que tengo el caché que se había iniciado, el API Service y el Web Frontend que también se está ejecutando. Los tres están definidos aquí. Un poquito menos de zoom para verlo mejor. Si voy al gráfico de referencias, puedo ver que el frontend llama al caché y llama también al API Service. En cualquier momento, una cosa que puedo hacer es lanzar el frontend. Acá tengo el frontend. Este es un estándar de Blazor, donde cada vez que presiono un counter hace así, y cada vez que hago un clic en un weather, me da información. Ahora bien, lo interesante de todo esto, por cierto, estoy navegando directamente en Visual Studio Code, lo podrías navegar afuera, es que puedo venir aquí a mis recursos, puedo ir a las trazas, y aquí en todas las trazas que estoy viendo, puedo ver, por ejemplo, cómo el frontend ha llamado al caché un par de veces. ¿Por qué? Porque seguramente cuando pedí la primera vez información de la temperatura, quedó cacheada y aquí vamos a ver el paso a paso. Si vuelvo a las trazas, también por aquí en algún lado tendremos la llamada a la API del backend. Acá tenemos, por ejemplo, cómo el weather pidió varias veces datos al caché y después terminó pidiéndolo al backend porque se ve que en el caché no estaba y la guardó en el caché. Hizo un par de clients, un par de gets del caché, hizo la llamada a la API y después hizo el set en el caché. Todo esto se ve por defecto. Si tu aplicación implementa telemetría con las librerías, por ejemplo, de .NET, lo interesante de esto es que ya lo tenés listo para ejecutar. Ya lo tenés listo para ver todo esto y tenés todas estas capacidades. Otro tema que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, es que no solamente te muestra el caché, también te muestra métricas. Podemos ir, por ejemplo, al frontend y empezar a ver en los componentes core cómo van las peticiones, es el event duration, acá tenemos el navigate, cuánto tuvimos de esto. Si vamos, por ejemplo, a el apt request, obviamente tuvimos uno nada más, estas son las formas correctas de hacer las cosas. Tenemos un montón de métricas, tenemos un montón de cosas. Pero el equipo de Aspire hizo mucho más. El equipo de Aspire nos dio la capacidad de, hey, tenemos esta aplicación. Recordemos que la aplicación es una aplicación muy simple con dos proyectos de .NET. Aquí vamos a ver un poco el código. Tenemos el proyecto de la API en el backend y tenemos el proyecto del frontend. Y después tenemos el app host, que es el coordinador. Pero la gente de Aspire nos dio algo más. Lo que nos dio fue, dijeron, mira, te vamos a dar una extensión para Visual Studio Code en el que vas a poder ver todo lo que ves ahí. Y además, si nos fijamos, cuando Aspire está en ejecución, cuando tenemos aquí en ejecución, podemos ver que depende en el app host, dependiendo del tipo de recurso, tenemos diferentes acciones. Como por ejemplo, el caché está en ejecución, el API Service está en ejecución y el frontend está en ejecución. A los tres los puedo reiniciar o frenar y ver los logs.
Pero en el caso particular del backend y del frontend, como son proyectos de .NET, también los podría, si hago algunos cambios, podría hacer un rebuild. Esto nos da la capacidad de, hey, estás haciendo cambios en caliente, querés modificarlo, querés hacer más, tenés todo aquí. La flexibilidad de trabajo que tenemos con Aspire hoy es genial. Inclusive, si yo quisiera, podría ver los logs. Si le hago clic a logs, y perdona que se va a ver poquito porque tenemos muchas cosas, sacarle un poquito de zoom para que se vea más, y voy aquí, voy a empezar a ver los logs y voy a ver que, hey, tenemos un par de system.net, tenemos un montón de cosas, tenemos el Redis, caché, todo en la carpeta de frontend. ¿De dónde viene todo esto? Pues vayamos a la extensión de Aspire, abramos el dashboard, pero esta vez en un browser, así se ve mejor y lo podemos depurar, y es básicamente como si yo fuera a la consola y viniese aquí y le dijera, hey, mostrame, creo que del frontend, mostrame los logs del frontend. Funciona todo y está genial. Todas estas capacidades las tenemos aquí, pero podemos hacer más. Podemos hacer mucho más. Yo comenté recién que tenemos trazas, acá las vamos viendo que saca del caché. Si me fuera de nuevo al frontend, vamos de nuevo al frontend, vamos a ver que tenemos en el weather más información. Cada vez que hacemos un clic en el weather y vamos a las trazas, vamos a ver que se llama el caché, que te trae, lo devuelve, etcétera. De acuerdo a cómo estemos, tenemos todo. Ahora bien, todo esto que estoy viendo yo aquí, que lo veo también aquí, viene, y esta es la parte importante en lo que comenté al principio. Hay mucha información, hay muchos recursos ya creados en Aspire y el punto de entrada para todo es Aspire.dev. Aquí es donde podemos empezar a encontrar todo. Yo lo que he hecho recién para tener esa aplicación es irme a la documentación y decirle que me cree una nueva aplicación con el Quick Start. Tenemos, como decíamos recién, soportamos nativos C# y TypeScript, y después, a partir de aquí, le vamos a empezar a decir qué queremos crear. Vamos a crear un en vivo para que lo veamos y veamos lo rápido que va. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí, me voy a ir a la otra terminal donde estaba funcionando Aspire y le vamos a decir Aspire Stop. Ya se ha frenado. Acá vamos a hacerle un clear. Y cuando le digo que cree una nueva aplicación, a esta le vamos a poner 02 porque teníamos la 01, 02, creamos aquí y me va a crear un Aspire Starter. Va a ser en C#, pero para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Sin embargo, veamos los pasos que me pide cuando creamos la aplicación. Y me voy a mover del otro lado, así no molesto en la consola. Cuando estoy creando, lo primero que me dice, ¿vamos a usar dev localhost? No, vamos como estamos. ¿Queremos caché? Yo recién lo agregué a mano, pero si les dijera que sí, ya me lo agrega directamente aquí, así que le digamos que sí, así me lo crea. Me va a decir, ¿queremos crear un test project? Yo antes no lo creé, le vamos a decir que sí a que lo cree. ¿Qué tipo de framework me pide? Todo esto es estándar de aplicaciones.net. Empieza a traer los templates de acuerdo a lo que yo tenga instalado, de acuerdo a las capacidades que tenga instalado. En este caso tengo lo último de Aspire, la 13.14.6. Y después me dice, mira, y esta es la parte que a mí me gusta, ¿querés configurar un entorno agéntico para trabajar en este proyecto? ¿Sí o no? Le vamos a decir que sí. Cuando le decimos que sí, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de entorno agéntico estamos trabajando? Puede ser estándar, Agent Skills, que es el estándar, creo que es oficial, pero que funciona en casi todos lados. Podemos decirle, estoy trabajando en Cloud Code, en Visual Studio Code con Copilot, en Open Code, etc. Entonces, lo que voy a hacer acá, le voy a decir, yo estoy trabajando en GitHub Copilot. Cuando le digo que estoy trabajando con Copilot, lo que va a hacer es, me va a decir, perfecto, estás trabajando en un entorno agéntico. Aspire soporta agentes. Aspire tiene un montón de cosas. ¿Querés agregar skills a este proyecto? Entonces, podemos agregar, por ejemplo, skills para trabajar con Aspire, con el deployment, init, monitoring, orchestrations. Un montón de capacidades tenemos para trabajar con los skills. Lo que le podemos decir, todos estos, inclusive agregar un MSP server que va a detectar los ambientes y empezar a trabajar, y ya los agrega. A partir de este momento, lo que vamos a ver es que en esta nueva carpeta, vamos a cerrar esto así nos queda mejor para poder ver un poco, no tenemos nada en funcionamiento, cerramos todo. A partir de esto lo que vamos a ver es que en esta nueva carpeta tenemos, vamos a ir en el Open 2, aquí en la 1, bueno, lo he creado en otro lado, pero no sé en qué directorio se ha creado, pero aquí lo que vamos a ver, lo creé dentro del root. Pero lo que vamos a ver es que en esta carpeta, en Agents, tenemos los skills, por ejemplo, los skills de Aspire, y los skills de Aspire definen cómo podemos usar Aspire, cómo un agente puede usar Aspire. Entonces, si yo que voy a ver la definición del skill, me dice, mira, este es un top level skill para Aspire 13.14 y tiene diferentes señales. Detecta los C# app host, detecta los file bases app host, trabaja con todo ese tipo de cosas, y aquí empezaba a decir, mira,
Siempre usa Aspire Start, nunca uses Aspire Run. ¿Por qué? Aspire Run lanza, pero se queda esperando. Aspire Start lanza y da la aplicación. Siempre utiliza Aspire Wait para ver cómo está el estado de un recurso. Siempre utiliza el recurso comando para hacer aplicaciones de store, start, rebuild. Lo que veíamos recién en el C#, lo tenemos ahí y funciona tal cual y demás. Y este solamente es el de Aspire. Si vamos a ver el de deployment, si abrimos el de deployment, aquí vamos a ver cómo tenemos una serie de funcionalidades y si trabajamos en un entorno agéntico, podríamos ver que tiene aquí un agente como GitHub Copilot podría entender lo que está pasando. Y vamos a hacer una prueba para mostrarlo. Por ejemplo, yo me voy a ir al app host que veíamos recién y le voy a decir que el health check se va a llamar health ABC. Cuando tengo esto, ya como un campeón, vamos a hacerle clear, estoy en el 0.1 y le vamos a decir Aspire Start. En este momento, como veíamos recién, va a iniciar todo. Sin embargo, cuando lance la aplicación que tenemos aquí, vamos a abrirla en el dashboard, en el browser, en este browser de aquí. Sin embargo, cuando lance la aplicación, vamos a ver que el recurso web frontend siempre está en healthy. Nunca llega a estar healthy. Si fuéramos a ver acá los comandos, vamos a empezar a ver por aquí que cuando empieza a hacer el chequeo del health endpoint, no lo va a encontrar. Pero como está ejecutándose con Aspire está configurado en modo agéntico, que ya lo tenemos aquí, y el agente entiende cómo trabajar con Aspire, acá lo que le podríamos decir en todo momento es decirle, hey, no tenemos el frontend, no está agéntico. Yo me podría ir a Copilot y decirle algo como lo siguiente. Yo le podría decir, Aspire está funcionando. Lo he lanzado con Aspire Start. Sin embargo, el front-end no muestra healthy. Mira los logs y dime qué pasa. Estoy trabajando en auto, con agéntico y demás. Aquí la primera vez me va a pedir acceder a las tools, cosas por el estilo. Vamos a ponerle el skip aquí. Vamos a decirle que tenga bypass approvals, así no me pide el acceso a las tools. Pero aquí va a empezar a ejecutar estas acciones que tenemos en Aspire para empezar a ver lo que sucede. Entonces, si vamos a la consola, aquí vemos que hizo un Aspire PS. Este Aspire PS vio qué proceso está ejecutándose de Aspire. Vamos a ir al terminal. Vamos a cerrar aquí. Vamos a empezar a ver los terminals. Y vamos a empezar a ver que esto es lo que está haciendo. Encontró que hay una instancia de Aspire. Está viendo aquí cuáles son los comandos. Va a empezar a validar cuál es el que tiene que trabajar. Va a empezar a decirle Aspire, por ejemplo, si yo aquí en la terminal empezara a trabajar, le podría decir cosas. Este es mi terminal, pero le puedo hacer Aspire Describe. Y el Aspire Describe lo que va a hacer es me va a mostrar una tabla con lo que tengo en el dashboard. El agente está haciendo lo mismo. Todas las capacidades que tengo yo las está viendo lo mismo. Acá está viendo el log de web frontend y va a empezar a ver por qué, cuáles son los comandos. Todas las capacidades de desarrollo, si tenemos un agente, Aspire se las expone para que la gente pueda seguir trabajando y esto es genial. No le voy a decir que haga todo, acá me está explicando, me va a decir porque tenemos el Health ABC, el Web Health, no Health ABC, obviamente. Esto es un ejemplo muy simple, pero acá lo tenemos. Pero hey, funciona y funciona todo y podemos hacer que los agentes entiendan Aspire. Lo interesante de esto es que Aspire orquesta, Aspire tiene las trazas, Aspire maneja también inclusive los despliegues y como se expone a sí mismo también en modo agéntico, nos permite hacer todo este tipo de acciones que son realmente buenas para empezar a trabajar. Un detalle que también quería comentar de Aspire que no me quiero olvidar aquí es la serie de beneficios que tenemos aquí. Entonces, volvamos un poco a las slides y veamos cuáles son, como decía recién, los beneficios que tenemos. Por un lado, vamos aquí. Por un lado, es código. Yo, si quiero leer infraestructura, me gusta leer código. Y aquí podemos integrar, esto no es YAML, que ya para mí es una ventaja terrible, pero eso es una cuestión personal. Pero ya aquí podemos integrar nuestro stack, que va a estar definido con aplicaciones, y ahora os muestro una más grande que está en C#, en TypeScript, en Python o en Go. Te ayuda a refactorizar el autocompletado de seguro. El tema de tener la telemetría de las trazas es genial. Ahora vamos a ver, por ejemplo, bueno, estoy haciendo un spoiler, pero lo vamos a ver ahora lo que tenemos. Y lo interesante de todo esto es que como podemos hacer un Aspire deploy y podemos elegir, por ejemplo, deploy to Azure o to Docker o to Kubernetes, a lo que querramos,
podemos pasar de entornos como local, staging, pre, pro, etcétera, de una forma muy, muy controlada, de una forma muy, muy buena. Aquí me tengo que sacar el sombrero, además. Me tengo que sacar el sombrero antes de ver el tema de las trazas. Me tengo que sacar el sombrero y como os mostré recién, Aspire.dev es el punto de entrada para todo. Creamos una aplicación, empezamos a ver y nos permite también tener un montón, por ejemplo, de extensibilidad. O en lugar de Aspire vamos a ir a integraciones. Que yo quiero trabajar, antes agregué Redis, pero que yo quiero trabajar con, por ejemplo, con Olama. ¿Cómo puedo trabajar con Olama? Pues Olama está soportado con el Community Toolkit. Si yo quisiera que Aspire me despliegue un modelo con Olama y que después las aplicaciones que estoy desplegando en Aspire pueden acceder al modelo de Olama, lo que hago es agrego una referencia a Olama y empiezo a trabajar. ¿Cómo lo seteo en el app host? Pues agrego la referencia Community Toolkit y después le digo, mira, Aspire, créame una instancia de Olama y agrega el modelo Llama 3. Cualquier modelo que puedas ejecutar en local. Un Quen, un Llama, un Phi, los que sea. Y después a tu proyecto, por ejemplo, el proyecto de frontend, backend, etcétera, le haces referencia al Llama 3. Con esto funciona genial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero usar modelos, pero en Foundry? Si quiero utilizar modelos de Azure o quiero utilizar de GitHub Models, pues acá los tenemos todos. ¿Qué pasa si quieres utilizar, por ejemplo, Kafka, Apache Kafka, o si quieres utilizar aplicaciones hechas en Go y cómo setear aplicaciones hechas en Go que también están soportadas por Community Toolkit? Todo esto lo da Aspire. Y lo interesante es que todas estas novedades te las van contando en tiempo real, personas como David Fowler, que es parte del equipo de Aspire. Pero no solamente te cuentan este tipo de novedades, también te cuentan cómo están creando Aspire. Cómo están, me tengo una notificación, había sacado todas, se me coló una aquí en Twitter, yo le sigo haciendo Twitter. Pero te cuentan qué están haciendo. Acá te cuenta, por ejemplo, esto es literalmente del día de hoy, cuenta que han creado una aplicación para controlar cómo el equipo de Aspire tiene los pull requests, las notificaciones, tiene el trabajo. Se han creado una aplicación, la tienen ahí, y todo el tiempo David está contando, y David Pine, David Fowler, Maddie, Damian, etcétera, cuentan, James también cuentan cómo van mejorando el frontend, cómo van incorporando sus mejores prácticas al equipo de desarrollo. Y para mí esto vale oro, porque Aspire no solamente es un toolchain genial para programar, también se ha convertido en una referencia de lo que se puede y cómo se pueden hacer aplicaciones. Os comenté recién que iba a mostraros una aplicación más grande que tiene más cosas para empezar a trabajar. ¿Por qué? Voy a lanzar la aplicación y vamos a esperar que se conecte porque se me desconectó la máquina virtual. Aquí está. Vamos a dejar que se conecte. Y antes de ver las trazas reales, vamos a ver qué hay de nuevo. Oh, acá tengo justo la máquina virtual. ¿Qué hay de nuevo? Perfecto. Pues, como dije antes, Aspire ya no es más NetAspire. Acá tenemos un montón de cosas que han pasado de la versión anterior. Tenemos el soporte para el app host con TypeScript, que salió en GA ahora. Tenemos conexiones automáticas, URI, JDBC, demás. Bueno, si alguien lo descartaba porque pensara que es Aspire, dale un vistazo a lo nuevo, porque de verdad que hay un montón de cosas. Por ejemplo, soporte para Go, Boon, Kubernetes, el CLI con NPM, un montón de cosas. Ahora, yo que os quería mostrar, creo que la cerré cuando abrí aquí la aplicación. Lo que os quería mostrar es que aquí, en una máquina virtual, yo estoy trabajando y tengo un proyecto que es un poquito más grande. Este proyecto tiene un montón de servicios adentro. Se llama el Sky Resort Demo, está basado en un blog post que hizo mi amigo Tommaso de Italia, en el que trabajamos juntos, y era un ejemplo en el que queríamos mostrar un montón de cosas. Vamos a maximizarlo para que se vea mejor. Pues aquí lo que veíamos, por ejemplo, es que tenemos, un poquito de zoom, es que tenemos, vamos a trabajar con Container Apps. No solamente tenemos cosas en local, vamos a trabajar con Container Apps también en Foundry. Vamos a trabajar con Foundry, en Azure con Foundry, vamos a trabajar con Cosmos DB, con Python, JavaScript y Go. Comentaba antes que teníamos soporte para Go, pues acá tenemos un ejemplo en Go. ¿Qué tenemos aquí? Pues acá tenemos una aplicación que saca un par de variables de entorno para ver dónde están los agentes A2A, para ver el Azure, el tenant con el que estamos trabajando, y después lo que empezamos a hacer es lo siguiente. Déjame que acomodo esto para que sea mejor. Pues creo
en Foundry una serie de recursos, voy a crear un proyecto que se va a llamar Ski Resort, voy a desplegar un modelo GPT-4.1, modelo viejuno, por decirlo de alguna manera, pero que funciona muy, muy bien. Voy a desplegar el GPT Real Time, que es un modelo buenísimo para hablar en tiempo real, porque soporte para voz tenemos. Y por cierto, si habéis hecho esto antes en código a mano, esto es un infierno si queréis desplegar esto. Los biceps detrás de esto eran complicadísimos. Ahora son 10 líneas, menos de 10 líneas en C#, que Aspire después se va a encargar de toda la magia para desplegar, para generar los archivos de despliegues, etc. Voy a agregar una tool que va a ser la que va a hacer Web Search. Como estamos trabajando con agentes, los agentes, una forma de darle grounding al contenido que tienen es hacerlos que busquen en Internet. Pues le damos la capacidad que tengan Web Search y vamos a generar un prompt agent. De nuevo, esto es una definición de Aspire. Estoy hablando un poco de Foundry, .NET y AI, que es lo mío, pero esto es una definición de Aspire. Ahora bien, cuando tengo el prompt agent aquí funcionando, lo siguiente que voy a hacer es le voy a decir, créame una base de Cosmos DB. Como estoy trabajando en local, me va a generar el emulator. Sin embargo, cuando despliegue, va a utilizar la que se despliega en Azure. Pero acá tengo un emulador local en Docker del emulator y que le voy a decir que tenga un volumen persistente para que después no se me borre cada vez. Agrego la base de datos, le agrego un par de containers, el conversations y el sessions, y después empiezo a agregar diferentes tipos de aplicaciones. Voy a volver un poco para atrás. Aspire puede sonar a que es .NET y mucha gente tiene eso en la cabeza. Y así empezó. Pero hoy es un toolchain para, por un lado, orquestar aplicaciones, ver trazas, desplegar, hacer un montón de cosas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un generador de datos, porque esto es un Sky Resort, entonces hay que generar datos en tiempo real para ver cómo están las cosas. Todos datos face que esté escrito en Go. Y esto, como es una aplicación web, también tiene su endpoint y cuando lo querramos desplegar, lo vamos a desplegar a un container apps. Este ACA, este AK que tenemos acá arriba, es un Container Apps Environment. Esto significa que cuando yo tenga esto listo en Go, pues Aspire va a entender que esto es un contenedor, lo va a empaquetar como un contenedor Docker y lo va a desplegar a Azure en ese Container Apps. Yo me olvido de toda la magia que hay por detrás. Tengo un agente que es el agente que maneja el weather. Y este es un agente, vamos a agregar el word wrap, que está hecho en Python. De nuevo, Aspire soporta Python. Y aquí podemos ver que lo va a lanzar utilizando Ubicon. Entonces le vamos a decir dónde está la aplicación, cuál es el punto de entrada, Weather Agent Python Main app, y vamos a tener también los endpoints, vamos a tener el health, le vamos a decir que espere al deployment. Todo esto que vimos antes, a baja escala, ¿qué es el deployment? Si volvemos arriba vemos el deployment. ¿Qué es el deployment? Tenemos el deployment, que son los modelos de Foundry, los modelos de GPTs. Tenemos el deployment y el voice deployment. Entonces, como este agente va a utilizar el deployment, va a tener la referencia y también va a utilizar el data generator y también le va a pasar una variable de entorno que va a ser el tenant ID. Aquí empezamos a conectar todo. ¿Qué pasa con otro agente? Este es el safety agent, muy parecido de Python, utiliza el deployment, data, environment y demás. Y aquí lo que tiene también es una base URL para el A2A. El A2A, el A2A, es el agent to agent, que es el estándar para que agentes puedan hablar con otros agentes. Aspire lo soporta, Microsoft Agent Framework lo soporta, muchos frameworks ya lo soporta, y aquí te lo da de fábrica en el sentido de que cada uno de estos agentes va a poder hablar con los otros agentes. Tenemos un tercer agente en Python, más de lo mismo, Ubicon, donde está, este es Sky Coach, Agent Python, Main app, con todo, y pasamos al de .NET. Como vimos antes el de .NET, lo puedo agregar como proyectos, porque como este es un app host que está manejado por C#, pues aquí puedo entender el proyecto. Entonces le puedo decir cuál es el proyecto, también las referencias y demás. Pero un detalle interesante que no había comentado, este app host no es un proyecto. Aquí estamos utilizando una de las features que salió en .NET 10 que nos permite tener las file-based apps, aplicaciones file. Entonces le podemos decir .NET Run a este archivo directamente y lo ejecuta. Otra forma de hacerlo más fácil es que Aspire también soporta esto. Tenemos otro agente que es el orchestrator, tenemos el agente de la voz, que tiene un montón de referencias aquí, y tenemos el frontend, que para terminar, en este caso es una aplicación en Byte, en JavaScript. Entonces aquí le vamos a decir que agregue la aplicación en Byte, le vamos a decir dónde está, cuál es el punto de entrada y las referencias a los demás. Con todo esto, yo ya lo que podría hacer es irme aquí y, como mismo ejemplo, hacer un Aspire Start. Ahora,
antes de hacer eso, yo este entorno lo he dejado sin darle cariño, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo. Y yo cada día, en estos últimos días o cada 2 o 3 días, tenemos una nueva versión de Aspire. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es Aspire update self y esto va a validar que mi versión, la local, la que tengo instalada aquí, sea la última. Le voy a decir que trabaje contra las versiones estables, contra la daily, vamos contra la estable y vamos a ver que efectivamente tenía una versión que no era la última y se me ha actualizado a la 3.4.6 y algo más que no sé cuál es el ID este que tenemos ahí, pero ahí tengo esto. Aquí también yo le puedo decir si quiero Aspire Update y me va a actualizar, va a detectar en todos los proyectos, en todas las partes de código donde usted se esté utilizando Aspire y me va a decir hay que actualizar este proyecto con esta referencia, las otras y las otras. La forma en la que podemos trabajar, lo rápido que va todo esto, te hace la verdad que sea genial. Pero bueno, vamos a probar el Aspire Start. Encontró el app host, puede ver dónde está el app host y como vimos antes, me va a dar, básicamente, va a inicializar el app host en el background y acá tenemos muchos servicios, va a tardar un rato en levantar todo e inclusive como todo se conecta con Azure, como hay muchas cosas conectadas con Azure y tenemos los deployments en Azure y demás, vamos a ver cómo funcionan y podemos tener algunos errores. Pero esto es un ejemplo real, esto es un ejemplo de algo que realmente estamos utilizando. Yo aquí podría ir a ver, dejadme que busque aquí, que busque la URL del blog. Acá tenemos un error que falló, tenemos que arreglarlo y demás, pero si yo voy a ver todo esto está explicado, a ver dónde estamos en el Community Stand-Up. Vamos a minimizar esto mientras lo arreglamos. Como yo os contaba, esto lo hemos hablado con el amigo Tomaso. No quiero escucharlo, no quiero escuchar el audio, pero aquí hay un blog que explica literalmente, un blog que escribió en el blog de Aspire, un blog post que escribió Tomaso, que explica literalmente todo lo que hemos mostrado recién, y este es un ejemplo completo de cómo desplegar, por ejemplo, agentes, recursos en Foundry, tener, si alguien quiere saber más, esta sesión que veíamos recién acá es 1 hora, que estoy yo y Tomaso explicando todo, y aquí tenemos cómo funciona y lo que os comentaba recién. ¿Cómo crear un proyecto en Foundry? Pues así es en C# y así es en TypeScript. Así de fácil es cambiar de uno a otro. ¿Cómo agregar un prompt agent? Pues así se agrega en C# y así se agrega en TypeScript. El código es muy parecido, soportado los dos. Un poquito más abajo hablamos de Hosted Agents, que son una versión nueva, esto no es de Foundry, pero también lo soporta Aspire, y podemos ir acá, por ejemplo, a ver los que os mostré recién en todo el código, es básicamente esto. El frontend, que es una aplicación que va a usar el chat, que va a tener soporte para voz y que va a tener un data generator que va a estar en Go. Por ahí está también el frontend, que en realidad es una aplicación de Byte. Los agentes que tenemos, agentes en Python, agentes en .NET y un prompt agent en web. Todo esto permite que directamente con las 100 y pico líneas de código que tenemos ahí en Python, en el app host, se levante y se despliegue todo. Y al final podemos empezar los entry point, podemos ver cómo funciona el data generator, podemos utilizar el endpoint directamente, podemos utilizar la aplicación directamente en vivo y esto es genial porque ahí está todo lo que necesitamos. Yo voy a compartir el link para verlo y para que vean todo lo que tiene ahí. Así que bueno, estaba apuntando a tener una sesión de 35 minutos más o menos para poder después responder algunas preguntas y demás. Estoy llegando al límite. Vamos a ver aquí, en este de aquí, cuál era el error, que lo tenía aquí a propósito, donde obviamente aquí lo que me va a decir es cuál era el error aquí, que System Aggregate, creo, porque está desplegando en Azure y tengo que cambiar las credenciales. Bueno, es problemas de Azure. Si vamos a ver aquí, es cuando está haciendo el run, no está pudiendo desplegar en Azure porque tengo que hacer un AC login primero. No lo vamos a hacer, va a tardar un rato. Cuestiones de credenciales. Para ir cerrando y que os quedéis con lo fundamental de Aspire. Bueno, lo fundamental. Hay muchísimas cosas, pero las 3 cositas que yo recomendaría. En primer lugar, todo el código, toda la gestión, toda la topología de tu aplicación va a vivir en el app host. Y se pueden hacer muchísimas cosas. No solamente es conectar un frontend con un backend. También puedes desplegar cosas a Foundry, puedes trabajar con cachés locales, hacer la gestión de Docker. Se pueden hacer un montón de cosas. El tema de las trazas es
genial. Tener trazas, tenés trazas de GenAI, yo no lo mostré aquí, pero tener trazas donde podés ver, por ejemplo, cómo funcionan los modelos, cómo se llaman uno a otro, dónde están los puntos que están tardando mucho, dónde están, eso es muy, muy, muy importante. El soporte agéntico, ahora que cada vez más trabajamos con aplicaciones que requieren la necesidad de tener agentes, de que la gente entienda mi contexto, que la gente entienda dónde estoy, es algo que yo personalmente me gusta muchísimo. Yo quiero tener más y más de esto porque los agentes cuando empiezan a trabajar y entienden Aspire y pueden hacer Aspire Describe, acceder a un recurso y a sus logs, decirme dónde está. Eso acelera el tiempo de desarrollo de una manera impresionante. Yo he creado, por ejemplo, monitores de Olama y de Aspire solamente para que cuando la gente está trabajando, ver qué está haciendo a través de cosas de aquí y allá, porque inclusive los logs no los puedo seguir, se me quedan cortos, pero es genial. Y ojo, no hace falta empezar de cero. Si tenés una solución que ya tiene servicios, recursos, hablan entre ellos, o querés agregar trazabilidad y cosas por el estilo, lo podés poner. Hay no me acuerdo, creo que es Aspire Init, revisa el código, te dice que se puede agregar o no. No hace falta empezar de cero. Si ya tenés soluciones, podés agregar ahí. Y bueno, ya como repaso final, lo que yo diría es que yo me he sacado un montón de tiempo de configuración, muchísimo tiempo de configuración. Me dedico más a leer el código, a ver el código, a trabajar ahí, a ver qué me dicen las trazas, a ver qué tengo ahí. Y los agentes me ayudan muchísimo porque esto es algo que yo realmente quería y quería mucho para todo el mundo. Así que ya con esto voy a ir cerrando porque la frase es la siguiente, ¿no? Aspire no te va a eliminar la complejidad del cloud, la complejidad local, ningún tipo de complejidad, pero te va a evitar que la tengas que sufrir todo el tiempo. Una vez que tenés algo funcionando, ya está. Y es muy fácil de replicar en otro lado. Y si trabajas en equipo, todos van a tener lo mismo. Bueno, todo el stack que te da Aspire, todo el toolchain que te da Aspire es realmente muy útil. Así que bueno, punto de entrada, aspire.dev. Aspire.dev es genial. Síganlo a Fowler, a Maddie, al David Pine, a James Newton King, a Damian, a todos. Son un equipo genial. Discord también están muy activos. Y si alguno se queda con alguna pregunta y algo, pues me pueden encontrar como el Bruno en un montón de lados. Es básicamente donde estoy yo, por ahí y por allá. Y hasta aquí llego yo. No os voy a robar más tiempo. Me voy a quedar aquí, darle de gracias de nuevo a todos los amigos de Guarandinga. Encantado, como siempre, de ser parte, en este caso, de las Summer Sessions de Tenerife. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.